Hola niños y niñas, soy tu profesora María Guamaní en una nueva sesión de Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de matemáticas. En estos días estás conociendo sobre nuestra diversidad, nuestras costumbres, la de nuestros padres y familiares. Y siempre encontrarás diferencias, pero también coincidencias o cosas comunes que nos unen, en las que participamos todos. Por ejemplo, Inés y Paulita son dos vecinas y amigas que emplean la calabaza para diferentes tipos de comida. Ambas viven en Lima, pero sus padres y abuelos vinieron de otros lugares, por lo que heredaron formas diferentes de consumir este fruto. ¿Conoces la calabaza? ¿Cómo es? ¿Cómo tu familia acostumbra a consumir este alimento? A mí me encanta. Cuando yo estoy por el mercado y veo la calabaza, siempre tengo que comprar y llevármelo a mi casa. Me gusta más en mazamorra. O mi mamá hacía machacada, le decía, el dulce de calabaza. Ahora piensa y describe la forma o las formas en las que has probado la calabaza. ¿Sabes cómo se prepara? Por eso, para conocer más este producto, vamos a desarrollar en esta clase unas actividades muy bonitas, pero sobre todo nuestro propósito de hoy es calculemos medidas con recetas regionales. Vamos a desarrollar matemáticas, ¿verdad? Bueno, y nuestra meta será emplear estrategias de cálculo y esquemas en la resolución de situaciones aditivas relacionadas con el cálculo de medidas en las recetas regionales. Bien, propósito y meta definida. Ahora vamos a ver los materiales que necesitamos y ten listo. Esta vez vamos a utilizar el cuaderno de matemática, páginas 29 y 30. Pero si aún no lo tienes, como siempre, yo he traído los ejercicios completos. Puedes hacer pausa, copiar los ejercicios y desarrollar sin ningún problema. Bien, a continuación siempre ten listo tu portafolio de los trabajos anteriores. Ten listo una hoja para que tomes apuntes. Es muy necesario. Tus lápices de color, en esta oportunidad sí lo vamos a necesitar. Lápiz o lapicero. También una regla, no te olvides. Bien. Ahora sí, te invito a leer un texto que está en pantalla. Vamos a leer juntos. Dice, Inés y Paquita son dos vecinas muy amigas. A pesar de haber nacido en el mismo distrito, tienen algunas costumbres diferentes que se reflejan, por ejemplo, en la comida, pues los padres de Paquita y los abuelos de Inés provienen de distintos lugares del Perú. Hoy Inés le dará a Paquita una idea para cocinar algo rico con la calabaza que le regalará. Inés dice, mira, ayer tenía una calabaza entera y preparé una rica sopa con 1200 gramos de calabaza. Me han quedado unos 750 gramos. Te los regalaré porque esta calabaza está muy rica. Inés o Paquita le dice, oh, muchas gracias, Inés. Me has dado una buena idea. En casa tenemos costumbre de comer ají de calabaza con la receta de mi mamá. Aprendió en el lugar donde nació. Es una comida deliciosa. La receta es exacta para los 750 gramos que me regalarás. Muchas gracias. Y miren, luego de este diálogo tan bonito, no solamente de amistad, sino de compartir, porque Inés va a compartir la calabaza que le quedó a Paquita, se despiden, pero ha quedado una interrogante.
quedado algo por el aire. Vamos a leer cuáles son esas interrogantes. Está en pantalla. Inés le dice, ¿cuál es la diferencia en las cantidades de calabaza que se utilizan en ambas recetas? ¿En qué son diferentes nuestras recetas? Y Paquita piensa, ¿cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de cocinar su sopa? Oh, ahora con estas preguntas ayudemos a Inés, quien se hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia en las cantidades de calabaza y los otros ingredientes que se utilizarán en nuestras recetas? ¿Y en qué se diferencian? Miren, para ello vamos a presentar la receta de sopa de calabaza y ají de calabaza. Está en pantalla, vamos a leerlo juntos. Inés presenta las recetas. Sopa de calabaza para 6 porciones. 1200 gramos de calabaza, 100 gramos de queso, 200 gramos de habas y ají de calabaza también para 6 porciones, 750 gramos de calabaza, 300 gramos de queso y 300 gramos de haba. Observa las recetas de Inés y Paquita de esta deliciosa sopa de calabaza y ají de calabaza. Yo también lo prepararé porque la verdad ya se me ha hecho jugo en la boca. O sea, ya estoy con ese deseo de querer saber cuál será el sabor de estos platos, porque la calabaza es muy buena, pero a veces no siempre sabemos usarlo y es barata. Sí, bien, ahora que has observado las dos recetas que tienen Inés y Paquita, nos hacemos la pregunta, ¿qué ingredientes utilizaron? ¿Y en qué se diferencian? ¿Tú sabes para ver qué ingredientes utilizaron? Hacemos el recuento. Ambas han utilizado calabaza, queso y haba. Ahora quiere decir que los elementos o los ingredientes son comunes. Igual ambas han utilizado y se diferencian en las cantidades. Y vamos a ver cómo vamos a ver esa diferencia. Si yo tengo el producto, digo, aquí hay más y aquí hay menos, por lo que veo, por lo que mis ojitos ven. Pero eso no basta. Nos están pidiendo cuál es la diferencia. Y entonces vamos a simbolizar, vamos a representar. Y ya nos han dado los datos. ¿Y cuáles eran los datos? Ya las tenemos. Pero cuando tenemos dos productos y vamos a realizar cuál es menos y cuál es más, tenemos que realizar una actividad, una acción, que es comparar. ¿Bien? Vamos a ver si el de Inés o el de Paquita. Pero para comparar, así hablando, decimos aquí hay más, aquí hay menos. Pero simbolizando, representando, hay un símbolo. Y ese símbolo se llama mayor o menor. Mayor que o menor que. A la hora de expresarnos, vamos a decir mayor que o menor que. Y a veces este símbolo nos trae confusión. Yo también he sido niña o niño como ustedes. Y entonces yo decía, ¿y ahora cómo? ¿Cuál es ese símbolo? ¿Cómo me puedo orientar? Ese símbolo es este símbolo. Y que a veces, mire, así significa, depende de la posición, porque puedes ponerle así, tiene otro significado. Y si le pones así, tiene otro significado. Y entonces, mire, aquí estás viendo como que un piquito abierto la boca. Y la parte abierta, la parte grande, siempre va a mirar al número mayor. Y la parte unida, este piquito cerrado, siempre va a mirar o siempre va a estar del lado del número menor. Pero yo me confundía porque, ¿y ahora cómo? Ahora que ya he dicho que esto va a mirar siempre al número mayor, tú lo acomodas. Y a la hora de leer, vas a leer correctamente, que yo te voy a enseñar. Pero yo cuando era niña, ¿sabe qué? Me enseñó, una amiga decía, tu brazo.
pero yo decía la mano. Miren, se parece al símbolo. El que está frente a mi mano, este es mayor y este será menor. La izquierda representaba la menor y la derecha mayor. Así yo no me equivoco. Pero ahora ya te estoy diciendo a ti que este símbolo depende de la posición y cómo lo vamos a leer. ¿Ya? Puede significar mayor que o menor que. Y depende de cómo lo coloques. Pero siempre esta boquita abierta, como que se abre, va a mirar al número mayor. O va a estar del lado del número mayor. Y la boquita cerrada del lado del número menor. Ahora vamos a hacer la práctica, ¿sí? Bien. Hemos observado la receta que tienen Inés y Paquita. Y también nos hacen las preguntas, ¿qué ingredientes tienen las recetas? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Entonces, para resolver, tenemos que ver en estos ingredientes, comparar las cantidades para responder a esta pregunta de las cantidades de los ingredientes, de la haba, de la calabaza y del queso. Para ello, para comparar, vamos a utilizar los signos mayor, menor e igual. Miren, aquí tenemos signos igual, menor y mayor. Estos signos normalmente se utilizan para comparar, para ordenar, para secuenciar también números de menor a mayor, de mayor a menor. En esta oportunidad vamos a utilizar para comparar las cantidades de las recetas porque es el propósito de esta clase. Y entonces en pantalla estoy poniendo las cantidades de los productos que hemos utilizado, de los ingredientes de las recetas, tanto de la calabaza, tanto de la haba y del queso, para compararlos, porque nos dicen cuál es la diferencia de las cantidades de los productos. Y en ambas recetas son los mismos, pero sí hay diferencias. Yo he traído aquí para comparar. Una de las formas de saber la diferencia entre productos es comparar. Y para ello vamos a utilizar el símbolo, ¿ya? Este símbolo que nos va a ayudar. Puede ser mayor que o menor que. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la calabaza, el queso y las habas. Vamos a empezar con la calabaza. Se han utilizado en ambas recetas. En la sopa de calabaza 1200 gramos, en el ají de calabaza 750 gramos. Una forma también, esto es como un ángulo, una forma para que tú distingas cómo colocar este símbolo, este signo aquí, entre dos números, va a ser que el ángulo abierto, la parte abierta, siempre va a estar del lado del número mayor. Y el angosto, que termina en una punta, va a estar del lado del número menor. Entonces, vamos a colocar 1200 y 750. Al comparar, ¿cuál es mayor? Fácilmente nos damos cuenta que uno tiene 3 dígitos y el otro tiene 4 dígitos. Por lo tanto, 1200 es mayor. Y, como les dije, el ángulo abierto, la parte abierta mirará al número, en este caso 1200. Y podremos decir que, y se lee de izquierda a derecha. No olvidar, no podemos leer de derecha a izquierda, no. Nuestra lectura en Perú, en el español, es de izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a leer. ¿Cuánto de calabaza utilizaron? De la siguiente manera. 1200 gramos de calabaza es mayor que 750 gramos. 1200 gramos de calabaza se usó en sopa de calabaza, mayor que 750 gramos de calabaza que se utilizó en el ají de calabaza. Ahora vamos a utilizar o emplear el queso. Entonces,
se ha utilizado 100 gramos de queso y tenemos otra cantidad, 300 gramos de queso. Y podemos decir que se ha utilizado 100 gramos de queso en la sopa de calabaza. ¿Y qué signo le vamos a poner? A ver, vamos a colocar. Aquí el número mayor es 300. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es que las unidades son iguales, las decenas también. Y en las centenas vamos a ver que el 3 es mayor que 1. Es una forma de comparar, ¿verdad? Pero vamos a colocarle el signo correspondiente. Y diremos, entonces, diremos que 300 es mayor que... Sí, vamos a colocar. Porque la parte abierta del ángulo va a mirar al número mayor. No olvides, ¿ya? Y te digo esto porque estás aprendiendo. Ahora sí vamos a leer. Y vamos a decir, 100 gramos de queso es menor que 300 gramos de queso. 100 gramos de queso se usó en la sopa de calabaza, menor que 300 gramos de queso que se utilizó en el ají de calabaza. Y ahora vamos a desarrollar con las habas. ¿Cuáles han sido las cantidades que se ha utilizado? Y tenemos acá 200 gramos y 300 gramos de habas. Y vamos a colocarle el símbolo también. No olvidemos, la parte abierta del ángulo o de este símbolo va a mirar siempre al número mayor. Y en este caso son números de 3 dígitos. Y comparamos las unidades, las decenas, y al llegar a las centenas, y ahí vamos a ver que 3 es mayor que 2. Por eso colocamos el signo así. Y entonces diremos que 200 gramos es menor que 300 gramos. Y podemos decir que se utilizó 200 gramos en la sopa de calabaza, menor que 300 gramos que se utilizó en el ají de calabaza. Bien. Entonces, sí hemos comparado y hemos visto las cantidades de los ingredientes utilizados en ambas recetas, de esta forma. También podemos averiguar utilizando términos como cuanto más o cuanto menos, siempre usando los ingredientes de nuestra receta, que es nuestro propósito, ¿verdad? Estos términos, cuanto más y cuanto menos. Bien, entonces, para poder utilizar este término, pero nuestro propósito es saber la diferencia de las cantidades de los productos, tenemos ahora el tablero de valor posicional. Y siempre vamos a comparar luego, ¿ya? Y en la diferencia tenemos 1200 gramos de calabaza que se utilizó en la sopa de calabaza y 750 gramos que se utilizó en el ají de calabaza. Para saber la diferencia tenemos que usar el símbolo de la resta, de la sustracción. Ya hemos colocado y vamos a saber cuál es la diferencia. En este caso vamos a colocar, nos van a salir 450. Ahí vemos 1200 menos 750, 450. Vamos a utilizar los términos cuanto más y cuanto menos de cada ingrediente que se ha utilizado en las recetas, ¿ya? Entonces, al utilizar cuanto más y cuanto menos, vamos a determinar. Por ejemplo, se ha utilizado en la sopa de calabaza 1200 gramos. En el ají de calabaza 750 gramos. La diferencia, la resta entre ambos es 450. Y nos haremos la pregunta, Paquita, ¿cuánto menos de calabaza utilizó? 450. ¿Ya? Paquita utilizó 450 gramos de calabaza menos que Inés. Bien, ahora para utilizar el término cuanto más, podemos decir que Inés
ha utilizado 450 gramos de calabaza más que Paquita. ¿Por qué? Porque es la diferencia que hay acá, ¿ya? Y diremos entonces, en sopa de calabaza se ha utilizado, ¿cuánto más? 450 gramos de calabaza más que en ají de calabaza. Bien, entonces, habiendo utilizado un nuevo concepto de cuánto más y cuánto menos, también esto es parte de las prácticas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y también tenemos en pantalla una resta normal que siempre la hacemos. Cuando decimos entre los ingredientes, por ejemplo, del queso, en uno se utilizó 300, en el otro 100, vamos a hacerlo nosotros también, en forma práctica, ¿ya? Lo he mostrado en pantalla para que lo veas, pero vamos a ver cómo, sobre todo, qué lenguaje vamos a utilizar. Ahí vamos. Cuando realizamos una resta, como la que tenemos acá, son los valores de los productos, de los ingredientes de las recetas, que lo hemos trasladado aquí, del queso, las habas y la calabaza. Por ejemplo, decimos 300 menos 100. Tenemos un resultado de una diferencia de 200 gramos. Entonces, podemos decir que en la preparación de ají de calabaza necesito 200 gramos más que en la sopa de calabaza. ¿Está bien? Repetimos. Podemos decir que de esta diferencia en el queso, podemos decir que en el ají de calabaza necesito 200 gramos de queso más que en la sopa de calabaza. Ahora vamos a hacer con las habas, ¿ya? Las habas, 300 gramos hemos utilizado en el ají de calabaza y 200 gramos en la sopa de calabaza. Y diremos, vamos a utilizar el término menos, ¿ya? Y diremos, 300 menos 200 es 100 gramos de habas. Bien, entonces diremos, en la sopa de calabaza necesito 100 gramos de habas menos que en el ají de calabaza. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a continuar con la calabaza en sí. Y tenemos 1200 gramos que se ha utilizado en la sopa de calabaza y 750 gramos que se ha utilizado en el ají de calabaza. La diferencia es 450 gramos. Entonces diré, para preparar el ají de calabaza necesito 400 gramos de calabaza menos que la sopa de calabaza. Repito, para preparar un ají de calabaza necesito 400 gramos de calabaza menos que la sopa de calabaza. Bien, y para utilizar más, vamos a emplear, para utilizar más que, vamos a ver, para preparar sopa de calabaza necesito 450 de gramos más que el ají de calabaza. Bien, entonces con esto hemos concluido esta práctica, este ejercicio de hablar estos términos más que, menos que. Parece un poco confundirnos, pero es sencillo, con la práctica lo lograremos. Bien, a continuación tenemos una pregunta que Paquita nos hacía. Vamos a ver, vamos a leer, está en pantalla. También Paquita tiene una pregunta. ¿Cuántos gramos de calabaza tenía Inés antes de preparar la sopa? ¿Cuántos gramos tenía al inicio? ¿Qué cantidad de calabaza tenía para empezar a preparar su receta? Entonces, vamos a resolver con otro tipo de estrategia. Bien, ahí vamos. Vamos a
leer el texto que está en pantalla. Inés, antes de cocinar, ¿tenía una cantidad entera o solo una parte de ella? Sopa de calabaza, dice para 6 porciones, ella necesitó 1200 gramos de calabaza, 100 gramos de queso y 200 gramos de habas. Y aparece en la parte inferior del texto el menú sopa de calabaza con 1200 gramos de calabaza y el menú ají de calabaza con 750 gramos de calabaza. Y se hace la pregunta, Inés, ¿cuánta calabaza necesitaba en su receta? Y hay otras preguntas que están en el sector de Paquita. ¿Cuánta calabaza recibió Paquita? ¿Qué relación existe entre la calabaza de Paquita y la de Inés? ¿Se acuerdan que Inés tenía una cantidad de calabaza y le dio una parte a Paquita para que prepare su receta? ¿Se han dado cuenta? ¿Verdad, no? Bien, entonces vamos a decir que una parte era de Inés y otra parte constituye de Paquita, que ha preparado su receta. Pero en todo caso, nos hacía una pregunta, nos hacía recordar Paquita, que dice, Inés, antes de cocinar, ¿tenía una cantidad, una calabaza entera o solo una parte de ella? ¿Cómo tenía? ¿Cuál era el total de calabazas que tenía Inés al empezar toda esta situación, antes de hacer su receta? Y aquí tenemos las recetas, también tenemos de la ají de calabaza, la sopa de la calabaza y a nuestra Inés acompañando. Para desarrollar esta actividad, esta parte, yo te voy a lanzar una imagen, pero eso va a ser luego. En estos momentos, mira, he traído otro esquema. Ya hemos comparado números, hemos restado números, hemos restado números en una resta tradicional, pero también en el tablero de valor posicional. Esta estrategia, este cuadro es un esquema que nos va a permitir desarrollar también las cantidades, porque la pregunta era ¿cuánto tenía al principio? Y entonces, ¿qué tenemos que colocar? En este caso, el esquema tiene una parte que es cantidad inicial y tiene una cantidad final. Pero en el proceso, en la cantidad inicial, en el proceso suceden cosas. Y al final nos queda como en la resta, ¿no? Hay una cantidad final con que llegamos. Es como cuando tu mamita te manda a comprar algo, tú llevas una cantidad de dinero y compras y al final te dan un vuelto, ¿verdad? La cantidad final será el producto, será el vuelto. Para saber cuánto has gastado, tú tienes que hacer una serie de operaciones. Muy bien, entonces vamos a completar nuestro cuadro. Ante la pregunta que nos hacen de Inés, antes de cocinar, ¿tenía una calabaza entera o solo parte de ella? Vamos a averiguar. Para eso tenemos que emplear este esquema, ¿ya? ¿Cuánto tenía al inicio? Nos está preguntando. ¿Será una calabaza entera o solo parte de ella? Dice que ella preparó con 1200 su sopa de calabaza. Ya, con 1200. Vamos a ver, aquí vamos a colocar con 1200, porque no sabemos la cantidad inicial, ¿ya? No sabemos todavía, porque además ella donó, 750 donó. ¿Será menos o será más? 750 más. A ver, ¿sí? Entonces vamos a ver. Ella preparó su sopa de calabaza con 1200 gramos. Además, le dio 750 gramos a Paquita para ají de calabaza. Muy bien. Entonces, con esta, juntando los dos, podemos sacar la cantidad inicial. ¿Cuál era la cantidad inicial?
nos está preguntando, ¿verdad? ¿No? Antes de cocinar, ¿cuál era la cantidad inicial que tenía? ¿Una calabaza entera o parte de ella? ¿Cómo podemos hacer? Recuerda. Entonces, podemos decir, sí, de esta calabaza que tenía entera, de esta entera, ella utilizó 1200 gramos de calabaza, pero ¿será más 1200 o será menos? ¿Cómo será? ¿Menos? A ver, si lo colocamos menos, vamos a ver. Bien, acá. De este todo utilizó 1250. Pero también de ese todo, y al final, ¿con cuánto llegó acá? Con 750. ¿Pero será más? Creo que no, ¿ah? Bien. ¿Cuánto le dio a Paquita? Le dio 750. Ni más ni menos. Le dio 750 gramos. Bien. Esta podría ser nuestra operación. Quiere decir que tenía una cantidad inicial, una calabaza, no una parte, entera, grande. De ella utilizó, le restó, le quitó 1200 gramos para preparar su sopa de calabaza. Y luego, esto que le quedaba, lo donó para a Paquita. Pero, ¿y cómo podemos hacer la operación? Aquí tendría que ser igual, ¿no? ¿Estará bien así? Para resolver el problema que hemos leído, o la situación que se nos presenta y nos dice cuánto de calabaza tenía al principio, si tenía la calabaza entera o una parte, vamos a presentarte en pantalla para que tú, con un esquema en el tablero posicional, puedas elegir cuál de las operaciones es la más correcta. Elige el que tú consideras que es correcto, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que has elegido solo eso, copias en tu cuaderno. Ahora, Paquita ya tiene la respuesta. ¿Bien? ¿Salió? Sí, ¿no? Entonces, al final, la matemática es así. Ensayas, practicas y al final te sale un resultado. De un total que tenía en la cantidad inicial, de un total, ella utilizó 1200. ¿Ya? Y luego donó 750. ¿Y en total cuánto tenía? La suma de los dos. En total tenía la suma de los dos. Bien, entonces podríamos poner acá, podría ser, tú eliges el primer esquema, el segundo esquema o el tercer esquema. Bien, a continuación vamos a continuar desarrollando nuestra actividad. Vamos a desarrollar una serie de ejercicios con diferentes estrategias de cálculo, pero en este caso van a ser con este tipo de esquema, ¿ya? Con este tipo de esquema. Bien, está en pantalla y vamos a leer el primer problema. Y dice, 1. En la feria, Paulino y Rita vendieron en la mañana cierta cantidad de galletas y en la tarde 50 galletas. Al final del día habían vendido 75 galletas. ¿Cuántas galletas vendieron Paulina y Rita en la mañana? Y en la imagen aparece, en la mañana vendimos cierta cantidad de galletas, en signo de interrogación. Y en la tarde vendimos 50 galletas. Comente. En la pregunta, ¿cuántas galletas vendieron en la mañana? ¿Cuántas por la tarde? ¿Cuántas durante el día? ¿Qué pide el problema? B. Completen los datos del problema en el esquema. Y se dan cuenta, este esquema es como el que estamos presentando. Y en ese caso, facilísimo, ¿verdad? En el día vendieron una cantidad y al final del día otra. Y así pueden deducir cuánto vendieron en la mañana. Bien,
Y luego te dicen que lo resuelvas con el tablero de valor posicional y ahí te darás cuenta fácilmente cuál es la respuesta. ¿Cuándo vendió? ¿Cuántas galletas vendieron en la mañana? Segundo problema, vamos a ver. Y está en pantalla. 2. Al inicio del año, José había ahorrado una cantidad de dinero. En abril gastó 1.950 de los que había guardado, pero aún le quedan 550. ¿Cuánto dinero tenía José al inicio del año? Explica de qué trata el problema. B. Responde. ¿Cuánto de lo que tenía guardado gastó José? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto tenía José al inicio del año? ¿Qué puedes hacer para resolver el problema? C. Completa los datos del problema del esquema. Tenía cierta cantidad José ahorrada, o sea, al inicio cierta cantidad, y él gastó una cantidad en abril y le queda otra cantidad. Para saber cuál era el monto inicial, ellos suman, ¿de verdad? Suman los dos y sacan el total. Y así lo puedes resolver. El esquema está muy sencillo. Es más, también te pide que lo hagas por tablero de valor posicional. Y también te dice que resuelvas de otra forma. ¿De qué otra forma podrías resolver? Hazlo en ese espacio en blanco. Ahora que has desarrollado esto, reúne a tu familia y cuéntale cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje en este proceso al resolver estas cantidades, las diferencias que hay o las comunes que hay al elaborar la receta de usando pues la calabaza, que dijimos que era muy dulce, muy agradable, ¿verdad? En ají de calabaza y en sopa de calabaza. Cuéntales tu experiencia. Cuéntale también lo de José y de Paulino y Rita. Esa experiencia de contar te va a fortalecer más. La práctica te va a dar autonomía y capacidad en la resolución de problemas. Y te pido además que para revisar tus aprendizajes vamos a completar un cuadro que a continuación se presenta. Ahí vamos, está en pantalla. Y dice, el cuadro tiene 3 partes. Mis aprendizajes lo logré y debo mejorar. 1. Comparé las cantidades de ingredientes comunes de ambas recetas. 2. Calculé las diferencias en las cantidades de ingredientes comunes en recetas. 3. Comprendí la estrategia del cálculo con esquema para averiguar la cantidad inicial de kilogramos de calabazas que tenía Inés. 4. Utilicé las estrategias de cálculo para hallar la cantidad inicial de kilogramos de calabaza que tenía Inés. Y si lo lograste, poner check. Y si tienes que mejorar, también lo tendrás que hacer. Solo en esa medida, corrigiendo lo que no salió bien o no pudiste hacer, tus aprendizajes se consolidarán. Ahora vamos a reflexionar. Pero vamos a reflexionar también con preguntas. Es una ayuda a memoria que hago contigo. Entonces, ahí está en pantalla las preguntas. Vamos a leer juntos. Reflexiona sobre tus aprendizajes y registra en tu cuaderno. 1. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? 2. ¿Cuáles fueron mis dificultades en el aprendizaje? ¿Cómo puede servirnos la experiencia de Inés y Paquita a mi familia y a mí? Han sido varias las actividades que hemos realizado hoy. Seguramente has tenido alguna dificultad en alguno de los procesos. Regístralo, cópialo y puedes pedir ayuda a un familiar para que te ayude a resolver esas dudas o esa dificultad que tú has tenido. Y además, ha sido muy interesante, ¿verdad? Ha sido quizás un poquito largo, pero no importa. Es importante paso a paso desarrollarlo, ¿ya? Y de cada ejercicio puedes hacer prácticas para fortalecer tus aprendizajes. Esta ha sido la clase de hoy en Aprendo en Casa. Si te gustó, regálame un like y toca la campanita para que te suscribas a mi canal
y te lleguen nuevas notificaciones. Bye.